بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad y con su descendencia purificada. Bien. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam. Ya vamos por la séptima clase. La clase anterior en las dos clases anteriores hemos visto la ablución y los modos de hacerla. Hoy vamos a ver nuevamente la ablución, pero vamos a ver las condiciones de la ablución, lo que la hacen correcta, lo que la hacen incorrecta y algunos otros temas relacionados con lo que es la ablución. Bien. Para empezar, vamos a ver qué es lo que hace correcta una ablución. Primero que todo, vamos a hablar sobre el agua que utilizamos para hacer la ablución o el vudú. El agua debe ser pura. ¿Qué quiere decir pura? No tiene que tener ninguna impureza, es decir, que después lo vamos a ver cuáles son las cosas que impurifican el agua. Segundo, debe ser de nuestra propiedad o tener permiso para utilizarla, por ejemplo. Ahora las voy a enumerar simplemente, después vamos a hablar detenidamente de cada uno de estos puntos. Que sea mutlak, vamos a ver exactamente qué significa que sea mutlak. Que la vasija en donde tengamos el agua, la botella, lo que fuese, no sea de oro ni de plata. Y nuevamente también que la vasija sea nuestra o que tengamos permiso para usarla. Después, ¿qué condiciones tienen que tener los miembros sobre los que vamos a hacer el lavado o el frotado? Tienen que estar puros. Vamos a ver porque la diferencia entre puros y limpios ya lo habíamos visto un poco. Bueno. Y no tiene que haber ningún obstáculo entre el agua y la piel. Bien. Después, ¿cómo realizar? A la hora de realizar el vudú, ¿cómo deberíamos hacerlo? Primero debemos respetar el orden. Habíamos dicho la cara, después brazo derecho, brazo izquierdo, la parte frontal y las piernas. Y el muawalat. El muawalat sería la secuencia, es decir, que no tiene que haber mucha distancia entre las partes. Finalmente, que uno debe hacer el vudú para sí mismo, salvo en el caso, como habíamos hablado el otro día, de una persona que no tenga los dos miembros y que le es imposible hacerlo por su cuenta, o una persona enferma, una persona que está enyesada. Hay distintos motivos por los que se le imposibilita el hecho de hacerlo por su cuenta. Bien, otras condiciones es qué condiciones tiene que tener la persona que va a hacer el vudú. Por ejemplo, que el vudú no le haga, o la ablución, no le produzca un daño. Y después poner la intención que lo haga para acercarse a Dios, es decir, Qurbatan en Allah. Bien, ahora vamos a ver estos puntos de los que nombré de forma muy rápida. Lo vamos a ver un poquito con mayor detenimiento. Bien, el agua, como habíamos dicho, tiene que ser pura. Bien, ¿qué quiere decir? Que sea pura, digamos, que no tiene que haber ninguna cosa najés que la haya impurificado. Por ejemplo, yo pienso que esto va a venir más adelante en las próximas lecciones, así que no me voy a detener mucho, pero tiene que ver con agua, por ejemplo, que es corriente,
de una canilla, por ejemplo, o un río que corre, o puede ser que sea una fuente determinada con una cantidad suficientemente grande como para que el hecho de agregar algo que es impuro a la hora de hacer el vudú no lo impurifique. Pero eso lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Como primer punto vamos a decir que no sea najis. Segundo, habíamos dicho que tenemos que tener permiso para utilizar ese agua. Es decir, por ejemplo, no podemos ir a la casa de un vecino que no nos da permiso y usarle la canilla para el vudú si él no nos lo permitió, o meternos en un edificio sin que él nos lo haya permitido, digamos. Si sabemos que el dueño nos lo permite, no hay problema. O por ejemplo, un hotel o un lugar administrativo o algo así que no tenga el permiso cualquiera de utilizarlo, tenemos que obtener permiso del dueño. En caso de obtener permiso no hay problema. La excepción de esto es en el caso de que entre todas las personas se utilicen, por ejemplo, es una casa abandonada o es una fuente abandonada o es un lugar, o que no se sabe dónde está el dueño, viajó o algo así, y que mucha gente utiliza ese lugar. En ese caso no habría problema. Entre las personas es un lugar que normalmente es, por ejemplo, un río muy pequeño que es de una persona y que normalmente la gente hace el vudú ahí y se supone que no hay problema. En ese caso sería una excepción, aunque siempre es preferible pedir el permiso al dueño siempre que tengamos posibilidad de encontrarlo, digamos. Con el caso de los grandes ríos, por ejemplo, para hacer la ablución, no habría un problema. Básicamente, los grandes ríos en la mayoría de los países son propiedad, digamos, nacional y comunitaria, pública, digamos, salvo algunos lugares, digamos, que no es así, pero no habría problema. En el caso de que los dueños, por ejemplo, es un campo muy grande y el dueño está ahí, no lo admite de ninguna forma, eso es preferible como precaución obligatoria no hacerlo, pero algunos aún así dicen que se puede, digamos, algunos margen. Bien, habíamos dicho el caso de los miembros puros, es decir, los lugares donde tenemos que tener que hacer la ablución deben estar completamente libres de todo tipo de impureza, es decir, que no estén sucios, por ejemplo, orina o sangre o digamos, algún otro tipo de elemento impuro, digamos. Por ejemplo, si en el medio del vudú una de nuestros otros miembros que ya pasamos se impurifica, no hay problema. El tema es que en el momento que estemos haciendo el vudú sea pura el agua que estamos utilizando y la superficie sobre la que estamos pasando sean puras. Es decir, si es después de ello ya después lo debemos limpiar obviamente a la hora de rezar, pero no anula la ablución. Bueno, si alguna otra parte del cuerpo está impura, no sería un problema para el vudú en sí. Por ejemplo, una parte del torso o la parte superior del brazo está impura, eso no anula la ablución y tampoco sería un problema a la hora de hacer el vudú, pero a la hora de rezar sí debemos purificarla, digamos. Una pregunta muy común, las tintas de lapiceras o de distintos tipos de marcadores o ese tipo de cosas. Si no tiene espesor la tinta, es decir, que permite que la capa superior de la piel todavía quede expuesta, es decir, que no cubre la parte de arriba de la piel, no habría problema. Tanto en caso de tintas como cremas, como algún tipo de aceite o grasa, digamos, si digamos, deja libre la parte superior de la piel, de modo que el agua llegue aunque sea la parte superior de la piel, es correcto. Pero en el caso que no, que sea un impedimento y que tenga algún tipo de espesor, en ese caso sería un problema, digamos, el vudú no sería correcto. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. Bien, los tatuajes igual, el tatuaje en cuanto esté debajo de la piel, o sea, la tinta haya penetrado la piel,
pero la capa superior, como es normalmente, digamos, quede libre, en ese caso no habría problema, no sería un impedimento para el uso. Pero hay algunos tipos de tatuajes que tienen como una especie de textura, que eso habría que verlo específicamente con la persona que tiene el tatuaje, pero normalmente no tiene problema. Bien, el caso del orden, habíamos dicho en la clase anterior, primero el rostro, después el brazo derecho, brazo izquierdo, parte superior de la cabeza, pie derecho, pie izquierdo, aunque los pies habíamos dicho se pueden los dos al mismo tiempo, si es con las dos manos también. Bien, la secuencia, bien, ¿qué hablábamos con esto de la secuencia? O sea, que el espacio entre, por ejemplo, yo me lavo la cara y me quedo charlando con una persona, que también es macro aparte de hablar durante el wudu, pero bueno, me quedo hablando con una persona al punto de que se seca la cara o se pierde la humedad, digamos, de la cara. En ese caso, se pierde el wudu, tenemos que volver a empezar desde entrada. Lo mismo con los brazos. Y me hice los dos brazos y porque, por ejemplo, no encuentro lugar para sentarme, que tengo donde me pueda descalzar con facilidad, me voy a caminar y me quedo charlando con la gente hasta que me siento. No, eso no es correcto. Pero eh, podemos caminar, ¿sí? Lo más reconocido normalmente se dice 12 pasos, 14 pasos, pero que haya una distancia que no sea muy grande entre el lugar donde terminamos de hacer el lavado de los brazos y donde vamos a hacer los pies. O sea, la distancia entre las dos partes de la ablución. Pero como es algo que sucede muy común, el hecho de caminar hasta poder sentarse, porque sobre todo personas mayores por ahí que a la hora de sacarse los zapatos por ahí tienen problemas, se pueden llegar a caer o lo que fuese, es preferible o buscar una pared en que apoyarse. Se puede caminar hasta 12 pasos, digamos, como mucho. Bien. Habíamos dicho los casos de quién hace el vudú. Normalmente uno lo tiene que hacer para uno mismo. En el caso de que otra persona, por ejemplo, nos lava la cara o los brazos, eso sería inválido. En el caso de que nosotros podamos hacerlo por nuestra cuenta. Habíamos dicho es diferente si una persona está enferma o tiene los brazos lastimados o lo que fuese que le impida de hacer el vudú, digamos. En ese caso puede pedirle a otra persona. Digamos, incluso es hasta macruh, aborrecible el hecho de que alguien más nos pase el agua. Por ejemplo, agarra una botella y nos tira con la botella del agua. Eso también es macruh, digamos. Es preferible que nosotros obtengamos el agua y hagamos todos los pasos de lo que implica la ablución. Bien, en el caso de una persona que está impedida, digamos, habíamos dicho está enferma o le faltan los brazos y demás, si otra persona, por ejemplo, le exige algún tipo de paga, lo puede hacer, pero, digamos, la persona que tiene que poner la intención de hacer la ablución es la misma que realmente necesita la ablución. La otra persona le hace el vudú, él está poniendo atención, hago el vudú, por más que me lo haga alguien más. Pero algunos fatwas de algunos marjas dicen que los dos tienen que poner la intención en el vudú. Pero bueno, en cualquier caso, es importante lo más importante es que el que está haciendo el vudú tenga la intención, digamos. O sea, el que está recibiendo el vudú, perdón. Bien. Obviamente todo lo que pueda hacer lo debe hacer solo. Por ejemplo, en el caso de que hay una persona que no tiene brazos y hay una fuente en la que por ahí no tiene problema en poder sumergir su rostro, debería hacerlo él, sumergir su rostro. Y bueno, la otra persona que les van a hacer, por ejemplo, si no tuviese las manos o medio brazo, que lo ayude a hacer el resto de las partes digamos, de la ablución. Pero en la medida que le es posible realizarlo, o las partes que le es posible realizarlo, lo debe hacer por sí mismo. Bien. Cuando otra persona nos hace la ablución, la parte de frotar, ¿cómo hace, digamos? No se puede volver a tomar agua porque sabemos que normalmente en la ablución el agua que se utiliza para frotar la frente y los pies
Debe ser la misma agua, el sobrante de los brazos, digamos, y de la cara. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer si es otra la persona que nos está haciendo el wudú? En ese caso, debería tratar de buscarlo de las mismas manos, que en sus mismas manos, y con esa humedad que quedó en sus mismas manos, hacer lo que quedaba de la ablución, digamos. Bien, si una persona no sabe si va a hacer a la hora de hacer el wudú, se va a enfermar o no se va a enfermar, debería hacer tayammum, digamos. Pero si antes de saberlo sabe que se va a enfermar, está prohibido para él hacer wudú, o sea, no puede hacer wudú. Ahora, si durante por ejemplo, él no sabe que se va a enfermar o no, y en el momento de hacer wudú dice, esta agua está demasiado fría, me voy a enfermar, terminó de hacer el wudú, en ese caso no sería prohibido, estaría correcto su wudú, pero no debería volver a repetir eso. Bien, otra cosa, la intención del wudú siempre tiene que ser puesta en Dios, Qurbatan in Allah. Y vamos a ver un par de puntos más que son los últimos. La intención no hace falta llevarla a la lengua, es decir, decirla, ni tampoco ni pensarla con la mente, digamos, esto lo hago por Dios, ni en árabe ni en castellano. Lo importante es saber qué estoy haciendo. Si alguien pregunta qué está haciendo, estoy haciendo el wudú. O sea, saber qué es lo que está haciendo. Estoy haciendo esto para hacer la ablución, digamos. Bien, en el caso de que ya no quede más tiempo dentro del horario del rezo, sabemos por ejemplo en el rezo de la mañana está saliendo el sol, si está por salir el sol y ya no nos queda más tiempo, sabemos que quedan 2 minutos, está saliendo el sol, podemos, por una cuestión de prisa, debemos hacer el tayammum, no la ablución. Si sabemos que se nos va a pasar el tiempo, digamos, hasta que voy, busco el agua, esto que lo otro me hago, se me va a terminar el tiempo de la oración, entonces es preferible que nos apresuremos y hagamos el tayammum. Bueno, y eso es la clase de hoy, espero que haya quedado claro, vamos a seguir viendo más puntos acerca de la ablución en la próxima clase, y espero que se haya entendido, y bueno, vamos a terminar la clase con un saludo al profeta y a su descendencia, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا